Fíjate que el día de ayer el Proceso hace una buena reportaje, porque revela un pleito. Debo recordar que desde hace rato Raquel Buenrostro señala que Ricardo Salinas debe más de 30 y tantos mil millones de pesos de impuestos, ¿no? Que no los han pagado, que se están litigando. Y bueno, revela el reportaje de qué se trata esto, ¿no? Se trata de un enorme fraude, estafa que hizo Salinas Pliego con la venta de Mexicana de Aviación, bueno, más dicho, la quiebra de Mexicana de Aviación. Entonces, bien interesante porque vemos cómo Salinas Pliego utilizó esta quiebra para precisamente no pagar impuestos por más de 30 mil millones de pesos. Y ese es el reportaje, ¿no? Y vamos a leer hay que intentar entenderlo, ¿no? Pleito oculto SAT Salinas Pliego por trampas con las acciones de Mexicana de Aviación. ¿Y qué sucede? Bueno, sucede que el 14 de septiembre de 2007, Grupo Posadas, entonces dueño de Mexicana, escindió la empresa, o sea, la dividió, la de aviación, en dos bloques de sociedades. En un bloque puso los activos tangibles de la empresa, como los hangares, los aviones, los empleados, y a la par creó un bloque fantasma controlado por otra empresa que se llama Grupo Mexicana de Aviación. Ese bloque fantasma contenía varias sociedades de papel, o sea, factureras, las cuales no tenían empleados ni bienes ni operaciones, pero controlaban acciones en esta división de la Compañía Mexicana de Aviación. Entonces sucedió que Grupo Electro, o sea, Salinas Pliego, en 2008, 2 años después, un año después más bien dicho, compró el bloque fantasma por 613 millones de pesos, que era un bloque que no tiene ningún tipo de activos, pero sí tiene acciones. Y entonces después se declara la quiebra de Mexicana. Las acciones que tiene finalmente Salinas Pliego se derrumban, y entonces lo que hace Salinas Pliego es que como que pasa las acciones a todas sus empresas, y como son pérdidas que supuestamente arrastra, empieza a deducir impuestos. Y entonces empieza a decir ISR por, escucha Mauricio, como 28 mil millones de pesos. Entonces lo que hizo Salinas Pliego es, en otras palabras, compró una empresa en que iba a ir a la quiebra, porque todavía no hizo la quiebra, iba a ir a la quiebra por 600 millones de pesos, y gracias al proceso de quiebra tiene pérdidas por más de 30 mil millones, y utilizó esta empresa mexicana para deducir impuestos por los próximos Mauricio, 10 años. Y no pagó absolutamente nada de impuestos. Una verdadera operación fraudulenta, ilegal, y que por el SAT les ha demandado por lo pronto que todo ese dinero que dedujo no vale y tiene que pagar el ISR. Precisamente ese es el pleito. Sí, y además sí, tremendo, ¿no? Y además con información, diría yo, privilegiada, porque, digo, ¿por qué vas a comprar? Bueno, para empezar, ¿por qué Mexicana traía empresas fantasmas, no? Para empezar, ¿no? ¿Qué manejos financieros también llevaron a la quiebra a la empresa? Pero bueno, ya vemos también cómo tenían estas accionistas de papel. Ahora, en segundo lugar, ¿quién decide comprar estas acciones de papel? Más que alguien conocedor del tema, alguien que sabía lo que iba a suceder con Mexicana. Es decir, ya esto pues bueno, esto ya estaba planeado desde antes, ¿no? Incluso, pues se da a entender que todo esto pues fue en colusión con el propio Calderón, o sea, desde ahí le llegó la información a Salinas Pliego, y todo esto pues se aprovechó así, de esta manera, ¿no? Para ahorrarse unos cuantos miles de millones de pesos. Lo que refiere al reportaje, Nacho, es que dicen no necesariamente Salinas Pliego participó en la ruina de Mexicana. Esto no significa que él haya operado la desaparición de la empresa, pero que sí se benefició, como lo estamos viendo. Incluso también se refiere que ya esto ya ha sido validado, digamos, es un pleito que es de más de 30 mil millones, pero ya cuando menos los 26 que mencionaste, Nacho, los 26 mil, ya también han sido validados por la autoridad. O sea, ya le dijeron, ¿sabes qué, Salinas? Sí, lo tienes que pagar, no te lo vamos a valer, no te lo vamos a contemplar. Y esto pues es un reflejo más de cómo se daba esta relación entre los políticos y los empresarios, como por ejemplo cuando el error de diciembre se mencionó mucho, por ejemplo, que antes de que se tomara la decisión presidencial, se les informó a los grandes empresarios del país para que compraran dólares
Y esto fue también parte de la debacle, porque ya la fuga de capitales inició antes incluso de que se hiciera público. Ya cuando se hizo público, pues se vino el gran desastre en nuestro país. Entonces, lo mismo con Salinas Pliego, ¿no? Le dicen, va a desaparecer esta empresa, él decide invertir en ella y sacarle jugo a las ganancias. Y son, pues ya vemos, los negocios mega multimillonarios. Ella, el señor, luego presumiendo su avión privado increíble. Lo cierto es que también, por ejemplo, ¿cómo va esto? Bien dices, no, o sea, esto está en los tribunales. Y fíjate que está interesante el inicio de la nota. De los 7 créditos fiscales por más de 34,000 millones que el SAT le determinó por prácticas fiscales indebidas, como esta, y que han sido ratificados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya 26,000 millones o 27,000 son de esto que se estoy comentando. O sea que al final, Mauricio, ya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya ratificó 34,000 millones de pesos de deuda. Lo que ha hecho Salinas Pliego es que lo que está intentando llevar a la corte, está ganando tiempo, ¿no? Y ahí en la corte, pues intentar, pues utilizar toda su entre influencia, dinero, chantaje, lo que quieran, poder, pues, para que lo echen para atrás. Pero la verdad es que es tan escandalosa las cifras que no lo veo cómo lo va a hacer. Además que en la Suprema Corte, entre todo, ya hay más gente vinculada a la 4T, o cuando menos no comprometida con los neoliberales, que antes cuando sucedió todo esto. Pero bueno, la verdad es que sí está impresionante. Por eso también todo esto derivó en demandas en Estados Unidos, en donde se metió en problemas con esta, ¿cómo se llama la Comisión Nacional Bancaria de Valores? ¿La C qué? No me acuerdo ahorita. Sí, bueno, la SCE, ¿no? La Security Exchange Commission, la SEC. La SEC, sí, es como la Comisión Nacional. La SEC. Allá, y también fue demandado. Eso también tiene ya varios años, porque esto, acuérdense que es del 2009, 2008, todo este rollo, no es de ahorita, es de la quiebra mexicana. No sé realmente qué pasó con esta demanda, que incluso acabó en que deslistaran a Grupo Salinas de Wall Street. No, o sea, porque a diferencia de México, allá Grupo Salinas no está cotizando en las bolsas de valores estadounidenses, en Wall Street. Ojo, llevó esto a que lo deslistaran. Y ya por eso no se puede comprar, pero bueno, sí están aquí en la Bolsa Mexicana de Valores. Pero la verdad es que sí, este escandalazo sí da mucho para ver lo que, pues eventualmente, después ya su tiempo, no es tan inmediato, pero por dónde están caminando las cosas con este magnate, que se ha vuelto también, honestamente, un patán de las redes sociales. Un verdadero, ¿no? Carlos Muñoz, así es muy, muy parecido a él, que cree que insultando a la gente es muy auténtico cuando realmente solo se ve como un idiota. Y bueno, sigue siendo un idiota y lo va a seguir siendo. Y la verdad es que pobres de los desempleados que tienen que soportarlo porque es su jefe. Sí, y bueno, como lo mencionamos en los otros procesos, lo hemos hablado en otros procesos legales, ojalá esto llegue a su fin. Como lo comenta Nacho, esto todavía tiene varios capítulos, todavía hay varias instancias, es muchísimo dinero lo que está peleando Ricardo Salinas Pliego y que no quiere pagar, o sea, simple y sencillamente no lo quiere pagar, no tiene esta disposición de hacerlo y por eso está él buscando maneras, recursos legales para mantener estos beneficios que consiguió cuando le echaban la mano. Y vaya que le han echado la mano convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos de México. Pero bueno, yo espero que sea cuando menos en este sexenio. Él está tratando de amarrarse con los próximos candidatos aspirantes a la presidencia en el 2024 y bueno, espero que al final de cuentas quien llegue pues lo mantenga a raya, digo, y no me refiero a que esté confrontado directa o abiertamente con Salinas, pero que sí, si le encuentran una irregularidad, sí, si le encuentran impuestos no pagados, se los cobren y lleven esto también hasta el final y lo peleen hasta las últimas instancias y no se busque alcanzar un acuerdo para terminarlo ayudando a la mera hora. Mauricio, bueno, antes de seguir le recordamos que se suscriban, denle like y bueno, en más destapes de tranzas, que el 2022 empezó bastante así de este nivel y la verdad es que me gustan porque es en este sentido de hay que seguir el dinero. El día de hoy, bueno, ayer en la noche apareció un reportaje de Contralínea, las que este sí es un muy buen medio de reportaje e investigación y no se meten en grillas, lo cual es fenomenal.
Y bueno, destapa que hay una enorme red financiera de factureras en Jalisco, en donde estarían Santiago Krill y Ricardo Anaya, y además estarían vinculados al cártel de las 4 letras. Ojo con el dato, y además en el centro de operación es en Zapopan, donde está Enrique Alfaro, o sea, todo se está mezclando, ¿no? De entrada, una red de más de 30 factureras. 36, la mayoría en Zapopan, Jalisco, en donde el gobernador, y además son empresas que estarían vinculadas al cártel de las 4 letras, y bueno, que al final están indagados defraudación del fisco, lavado de dinero del narco, y una serie de cosas, una serie de depósitos. Tú hiciste un video, Mauricio, porque es que yo sí estoy leyendo el reportaje, es hasta extenuante leer. Es confuso, sí, son muchas. Tantas empresas metidas en tantos asuntos chuecos, ¿no? Sí, es medio confuso porque sí es bastante detallado el reportaje, pero bueno, a grandes rasgos básicamente lo que dice es que son estas 36 empresas factureras que a su vez usan 6 despachos legales para, bueno, pues diferentes movimientos que tienen que hacer, pero además de la parte legal, también entre estos despachos legales y las factureras se dan todos estos movimientos de millones de pesos. En el caso particular, también se habla de una empresa que se llama, creo por ahí está el nombre. Pero bueno, es una empresa que es de las principales, en esta red de factureras, es de la principal concentradora, eso se menciona en el reportaje. Y esta empresa que le ha entregado en un plazo de 4 o 5 años a Santiago Krill 80 millones de pesos, es la que justamente va sumando la mayor parte de este dinero de esta red facturera. Ahora, esta empresa, pues también tiene como accionista mayoritario al propio Santiago Krill, que a su vez tiene su propio despacho de abogados en esta misma red de facturación. Ahora, ahí se hablan de movimientos, por ejemplo, de que esta misma empresa concentradora le entregó 4 millones de pesos a Ricardo Anaya. También se habla que esta misma empresa concentradora le entregó 5 millones a Juan Sabines. Es decir, que a través de estas empresas también se financiaban a políticos, ¿no? Y que, bueno, hay un movimiento que es el que ha prendido todas las alertas, el más importante en esta red de financiamiento, que es una transacción de más de 800 millones de pesos. 800 millones de pesos en donde está involucrada una de estas empresas factureras y pues toda esta red. Y que, bueno, lo que se está también terminando de investigar, porque no se tiene tan definido, es el origen de estos recursos. Y como estamos hablando de empresas que están instaladas en Jalisco, como estamos hablando de empresas que están vinculadas pues, a los cárteles, que eso es también lo que se menciona, esta cercanía ahí con estos grupos que operan en el estado, pues también se está investigando si el origen de estos recursos pues son también de esta actividad, lo cual no solo llevaría a esta red de factureras en el tema del lavado de dinero de la política, sino también en el lavado de dinero de estos grupos, embarrando a Krill y a todos ellos con este tema, lo cual pues obviamente sería una situación mucho más grave de la que por sí ya es. En el reportaje también Krill responde a algunas de las preguntas, de los cuestionamientos, y obviamente él dice que no tiene nada que ver, que él ha declarado todos sus impuestos, que bueno, se dan sociedades y alianzas estratégicas entre los despachos y las empresas, pero eso no significa que sean cómplices las unas de las otras. Y bueno, las explicaciones de cajón, obviamente no se va a echar el pleito encima, pero pues ahí está la investigación. Y lo interesante, Nacho, es que habla de 3 instancias, que es la UIF, que es el SAT y que es la Fiscalía General de la República. Así que, pues sí, es una tremenda, también es un tremendo dato que nos dejaron ver el día de ayer. Hoy, después de este reportaje, el día de hoy, Santiago Krill se reunió con Adán Augusto López Hernández. Esta es la foto. Esta mañana, por instrucción del presidente del PAN, Marco Cortés, me reuní con el secretario de Gobernación, Adán Augusto, para acordar los detalles y comenzar con las 7 mesas de diálogo entre el gobierno federal y el PAN. Incluso subió un video y bueno, vamos a escuchar lo que dijo Krill en la mañana. Muy buenos días, amigas y amigos. Estoy en el trayecto hacia la Secretaría de Gobernación, hoy lunes
10 de enero del 2022. Estoy iniciando esta semana en este trayecto. Acudiré a ver en los próximos minutos al secretario de Gobernación para iniciar ya el diálogo que hemos convenido entre la oposición, el Partido Acción Nacional y el gobierno con la instalación de 7 mesas de trabajo. Ahí está Mauricio, ¿no? Lo que está diciendo Krill, puro bla bla bla. Pero bueno, la verdad es que yo no sé si sea una casualidad que haya sido el reportaje. La política no hay casualidad. Y el día siguiente se iba a reunir con Adán Augusto. La tradicional estrategia de la zanahoria y el garrote. Pues sí. O el garrote y la zanahoria, porque el garrote llegó primero y la zanahoria llegó después. Sí, fue muy fuerte, ha sido muy fuerte. Sí, muy fuerte. Es una nota porque habla de, o sea, nos enteramos nosotros ahorita, apenas ayer, cuando se hace pública en el reportaje, pero es una investigación que ya tiene tiempo. Y ¿sabes qué? Lo interesante también es el resultado de la mesa de la reunión de hoy, que también vale la pena mencionar, entre Santiago Krill y Adán Augusto, porque lo que se acordó es que se van a instalar 2 mesas. La primera de ellas del tema económico, pero la segunda de ellas va a ser sobre la reforma eléctrica. O sea, se acordó iniciar ya la mesa de trabajo, de diálogo, de negociación, de debate, de discusión, como lo quieran decir ustedes, de la reforma eléctrica. Primer punto, que ese es importante, es decir, que esta negociación que se va a tener con el PAN no va a ser en el Congreso, va a ser en la Secretaría de Gobernación. Ese es el primer punto. Ahora, y el segundo punto, que también es muy importante, que entre los asistentes y representantes del gobierno van a estar los meros. Va a estar Manuel Bartlett y va a estar Rocío Nale. Así que también va a ser una mesa de primerísimo nivel. Ahí se van a amarrar o no los votos del PAN para la reforma eléctrica. Y los priistas, por cierto, que dijeron que nosotros no nos vamos a reunir con Adán Augusto, entiendo yo, ellos van a negociar pues ya ahí en el Congreso, porque allá está Lito Moreno, qué sé yo, ¿no? Ya tienen otra estrategia, pero la verdad es que también son buenas noticias. Por eso yo entiendo el garrote, ¿no? También el garrote para la zanahoria del día de hoy.